Les habla Pocho Salcedo y damos la bienvenida a nuestra audiencia en Latinoamérica y a todos aquellos que nos acompañan de costa a costa aquí en los Estados Unidos continental y en Hawái. Una vez más, invitándolos desde Nueva York a una caminata que va más allá de los titulares. Bienvenidos al ADN de las noticias. Taiwán sigue siendo el tema más polémico en las relaciones entre Estados Unidos y China. Taiwán se identifica de manera prominente como un interés nacional central de China y el presidente Xi reiteró que resolver la cuestión de Taiwán y lograr la reunificación completa de China es una misión histórica y un compromiso inquebrantable del Partido Comunista de China. Hoy examinaremos este tema con un connotado profesional europeo en la materia. Profesor Klaus Mulham, bienvenido al ADN de las noticias. Bien, muchísimas gracias por invitarme. Klaus Mulham es profesor de estudios de China moderna y presidente de la Universidad Zeppelin. Su libro, Justicia Penal en China, una historia, ganó el premio John K. Fairbank en Historia de Asia Oriental de la Asociación Histórica Estadounidense. Mulham ha publicado numerosos artículos sobre la historia china moderna en inglés, alemán y chino, y es un comentarista frecuente sobre China para los medios alemanes. Su libro más reciente, Making China Modern, From the Great Qin to Xi Jinping, reescribe la historia de China, contando una historia de crisis y recuperación, explorando la versatilidad y el ingenio esenciales para la actual China, así como sus posibilidades futuras. Bueno, iremos de inmediato a algunos de los temas centrales. Taiwán siempre ha estado separada de China. La historia sugiere que la isla estuvo por primera vez bajo el control total de China en el siglo XVII, cuando la dinastía Qing comenzó a administrarla. Luego, en 1895, entregaron la isla a Japón después de perder la Primera Guerra Sino-Japonesa. El difunto sinólogo Jonathan Dermot Spence sugirió que el interés de China en Taiwán era un desarrollo relativamente reciente. Sus comentarios, por favor. Bien, quiero decir que la historia de Taiwán es bastante complicada. Antes de convertirse en parte de la dinastía Qing, fue ocupada por los holandeses, por lo que en realidad era una colonia holandesa. En aquella época, China ya estaba interesada en Taiwán porque sabía que cuando los holandeses estuvieran en Taiwán supondría un riesgo para China. Yo diría que el interés chino por Taiwán se remonta al siglo XVII, cuando China decidió ocupar o apoderarse de Taiwán y convertirlo en parte de su imperio para reforzar sus defensas. Gracias. Y citamos a un sinólogo, un colega suyo, Lu Xiaopai, quien dijo que China es una civilización que pretende ser un Estado-nación, pero es precisamente lo contrario. China es un Estado-nación moderno que pretende ser una civilización antigua cuando se adapta a sus ambiciones expansionistas. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, creo que fue una tesis muy interesante que se debatió ampliamente. Y yo, como historiador, diría lo siguiente, una especie de afirmación sobre este tema, es decir, China empezó como un imperio y se convirtió en un Estado-nación en el siglo XX, pero por supuesto nunca fue capaz de liderar del todo el legado imperial. Por tanto, creo que en ese sentido, si entendemos así el juicio de Lu Xiaopai, podemos decir que China es hoy ambas cosas. Tiene el legado de un imperio y también el difícil legado de un imperio, pues es un imperio multiétnico en el que conviven diferentes etnias. Tenemos fronteras, una especie de fluido,
porque los imperios normalmente no tienen fronteras claras, los estados-nación tienen fronteras. Así que creo que cuando nos enfrentamos a la cuestión de Taiwán vemos que se trata de un proceso complicado, que China sigue trabajando para convertirse en un estado-nación, pero que tiene detrás este legado imperial, así que es una especie de ambas cosas. Bueno, gracias por sus comentarios. Hay una opinión común aquí en los Estados Unidos de que Taiwán continúa siendo el tema más polémico en las relaciones entre Estados Unidos y China. Además, el estrecho de Taiwán se identifica habitualmente como un lugar probable para una confrontación militar. China ha dicho oficialmente que resolver la cuestión de Taiwán y lograr la reunificación completa es una misión histórica del Partido Comunista. ¿Cuál es su valoración general? Es una cuestión muy complicada y no me cabe duda de que esta misión histórica, como tú has mencionado, el gobierno chino es algo que China se toma muy en serio y me gustaría destacar también que esta posición sobre Taiwán era una que también el gobierno nacionalista antes del gobierno comunista, ya sabes, tenía una opinión similar. Así que creo que la posición china es muy clara. Pero China también ha dicho que en realidad tiene la intención de buscar una unificación pacífica. Y yo soy de la opinión de que deberíamos tomarle la palabra a China y primero intentar una solución pacífica, porque una guerra o una solución militar para la isla afectaría al mundo entero y sería bastante trágico y catastrófico. Gracias. Y me gustaría que me explicara cuáles fueron las actitudes hacia Taiwán en los periodos de Mao Zedong, Deng Xiaoping y Xi Jinping en la historia reciente de China. Todos ellos líderes poderosos en periodos claves del país en los últimos 70 años aproximadamente. No hay muchos cambios en estos puntos de vista y creo que a menudo en nuestro debate sobre la cuestión de Taiwán se subestima. De hecho, Mao Zedong intentó varias veces recuperar Taiwán para la República Popular China, pero no llegó a ninguna parte. Fueron intentos fallidos y Rusia en aquella época estaba realmente muy descontenta de que Mao intentara capturar Taiwán. Entonces, Deng Xiaoping, cuando llegó al poder, dijo: tenemos que seguir una política exterior más cuidadosa y más cautelosa, pero no dejó ninguna duda de que la reunificación con Taiwán es el objetivo. Y esta era también, por supuesto, una posición similar a la de Xi Jinping, aunque él parece ser más agresivo a la hora de perseguir ese llamamiento. Así que yo diría que el objetivo fundamental de la reunificación era Taiwán, independientemente de si lo apoyamos o no. Ha sido un objetivo constante de la política exterior china, independientemente de quién dirija el país. ¿Por qué el reconocimiento de la ONU en el Consejo de Seguridad no es suficiente para China? ¿Y qué quieres decir con que no es suficiente para China? Porque Taiwán fue excluido de la organización y China continental fue reconocida como la única representante de China. Sí, pero no olvidemos que cuando esto se hizo en los años 70, era básicamente la política de Estados Unidos y de los países europeos. Así que los países europeos estaban a favor o apoyaban tomar a China, la China continental, como única representante de China. Y eso significaba excluir a Taiwán de las Naciones Unidas. ¿Y por qué se hizo esto en esa época, en los años 70? Porque Occidente, Estados Unidos y Europa querían lo que llamaban jugar la carta china. Así que querían utilizar a China para presionar a la Unión Soviética. El objetivo era dividir el bloque comunista en dos partes, Europa del Este y China. Y sabemos, por supuesto, que esa fue una política muy exitosa, así que excluir a Taiwán de las Naciones Unidas era sobre todo algo que Estados Unidos y Europa apoyaron absolutamente en aquel momento. A continuación, le haré una pregunta muy básica, pero creo que necesita algo de elaboración. ¿Por qué Taiwán es importante para el resto del mundo? Es una isla aproximadamente a 160 kilómetros de la costa del sureste de China,
con una población de 24 millones. ¿Por qué Taiwán es fundamental para el mundo y para todos nosotros? Sí, también me gustaría empezar diciendo que históricamente en los últimos 70 años, desde el año 49 hasta hoy, durante la mayor parte del tiempo Taiwán no era muy importante porque Taiwán producía frutas tropicales y las vendía al mercado mundial. Pero todos los países de Europa y Estados Unidos, Norteamérica, mantenían relaciones económicas con el continente y más o menos no prestaban mucha atención a Taiwán. Es solo en el último par de años que la opinión pública de los países occidentales ha prestado realmente atención a la cuestión de Taiwán. Yo diría que si hubieras preguntado hace 20 o 30 años a mucha gente por la calle cuál es la cuestión de Taiwán, la mayoría de ellos diría, no lo sé, nunca he oído hablar de ello, pero hoy es diferente. ¿Por qué es importante Taiwán? Y creo que principalmente por esas dos cosas. La primera es de importancia económica, y es que Taiwán produce gran parte de los semiconductores de este mundo que necesitamos para los computadores, para coches, para satélites, para teléfonos móviles y demás. Creo que entre el 80 y el 90% de los semiconductores de alta eficiencia se producen en Taiwán. Así que sin estos semiconductores taiwaneses, gran parte de nuestras economías se paralizarían. Y luego la segunda nueva interpretación o importancia, especialmente por el gobierno de Biden, pero también por otros gobiernos en Occidente ahora, es decir, que Taiwán es una democracia. Es importante que nos veamos en una eterna lucha entre la autocracia y la democracia, y de ahí que tengamos que defender Taiwán, lo que también significa defender la democracia en el mundo. Bueno, entonces tengo que preguntar si Taiwán es un interés de seguridad vital para los Estados Unidos o si Estados Unidos está confundiendo el estatus moral y los valores democráticos con el valor estratégico. ¿Es Taiwán relevante para la paz y la prosperidad de Estados Unidos? Es una pregunta excelente y es algo que me gustaría que el gobierno respondiera tan claramente. Ya sabes, ¿es esto Taiwán? ¿Es Taiwán para nosotros sobre moral, valores morales? ¿Se trata de democracia o de seguridad? Y no creo que los gobiernos de Europa o Estados Unidos den una respuesta clara. Pero yo diría que para Estados Unidos, Taiwán tiene un valor estratégico porque está muy cerca a China y de la China continental. Por tanto, si se considera que el futuro está determinado básicamente por la rivalidad entre China y Estados Unidos, Taiwán sería un peón muy importante en esta apuesta porque permitiría, por ejemplo, estacionar tropas estadounidenses, permitiría a los barcos americanos desembarcar allí y así sucesivamente. Bien, profesor Milham, tomaremos una breve pausa y volveremos enseguida. You don't have to go alone when life gets hard. When a marriage is ending, there is often sadness, anger, and uncertainty. Tackling the difficult decisions can be overwhelming. A mediator can help you through this stressful time. The mediator keeps you focusing forward while facilitating negotiations between you and your spouse and assisting you in reaching solutions for your family. The mediator will ensure that you have the knowledge you need to make informed decisions. Divorce mediation allows you to resolve your differences in a process that you control and is often less expensive than the traditional divorce. In addition, once you and your spouse reach agreement, those decisions will be reduced to writing, forming the foundation for the divorce agreement. Contact us and let us help you
serving the Hudson Valley for over 40 years. Experience is a gentle, powerful difference. Y ya retornamos con el profesor Klaus Mühlham, él es presidente de la Universidad Zeppelin en Alemania y experto en China. Él está compartiendo sobre el tema de Taiwán y China. Y aquí va esta pregunta, profesor. Suponiendo que las tropas chinas pudieran superar las defensas de Taiwán, entonces ellos ocuparían una isla habitada, supongo, en ese momento, por una población hostil, con una industria destrozada. Usted acaba de mencionar el sector de los semiconductores. Al mismo tiempo, la propia China enfrentaría graves repercusiones económicas y diplomáticas y el mundo entero estaría en agitación. La toma de Hong Kong fue una transición pacífica. China obtuvo lo que quería y Occidente obtuvo lo que podía. Sus pensamientos, por favor. Sí, quiero decir, un conflicto en Taiwán sería en muchos aspectos realmente crítico y muy catastrófico. Y veo que aquí hay dos escenarios. El primero es el escenario militar. Dudo que Estados Unidos se quedaría de brazos cruzados viendo cómo las tropas chinas se apoderan de Taiwán. Así que en ese caso la probabilidad de una guerra entre China y Estados Unidos es muy alta. Y creo que también, por lo que veo en Estados Unidos, hay voces claras que dicen, si China atacaría Taiwán, intervendríamos, aunque existe, por supuesto, la ambigüedad estratégica de que Estados Unidos claramente no se quedaría realmente ahí. Pero a mí me parece que esa es mi opinión en parte en los últimos meses o semanas, que las voces que dicen que tenemos que intervenir militarmente son cada vez más fuertes en los Estados Unidos. Y eso sería una guerra catastrófica. No sería una guerra como la de Irak o la guerra en Afganistán. Esta sería una guerra entre dos superpotencias económicas. Ambas disponen de enormes recursos y creo que sería completamente erróneo pensar que una guerra o un conflicto así sería corto. Más bien sería largo y prolongado y sería extremadamente caro. Así que creo que eso es algo realmente impactante. Pero también el otro escenario es que las repercusiones económicas serían igualmente terribles, porque la mitad del tráfico mundial pasa por el estrecho de Taiwán. La interrupción de las líneas de suministro mundial, del comercio mundial, del transporte marítimo mundial sería enorme. Eso significaría que muchos bienes que solíamos consumir y que se producen en China dejarían de estar disponibles en el mercado. Así que creo que esta perspectiva de un conflicto en el estrecho de Taiwán es absolutamente aterradora. De vuelta a China, un área de interés profesional para usted. Hay un contrato social implícito en China, un intercambio de prosperidad para los ciudadanos por parte del gobierno, como no se ha visto en su historia reciente, a cambio de limitaciones a la libertad política y a los derechos civiles. Si vemos un conflicto de esta naturaleza, ¿cómo impactaría eso a la propia China? Molestaría mucho a China. Un conflicto también sería muy perjudicial para China porque su economía, aunque en principio está fortalecida, se enfrenta a un problema de transición. Por lo tanto, China ha sido el taller del mundo, lo que significa que los bajos costos laborales en China han contribuido a convertirla en el punto final de ensamblaje de muchos productos, pero dependía de la ley sobre la disponibilidad de una gran reserva de mano de obra. Pero en ese sentido, como tú sabes, los cambios demográficos en China son graves. La gente está envejeciendo y no hay suficientes nacimientos, así que China se enfrenta al problema de que se tiene que destetar de este modo del taller mundial hacia un modelo más nuevo que se base en la innovación y empleos bien remunerados. Y que China tiene,
no está claro que China logre hacer esta transición, así que un conflicto en ese momento con Estados Unidos perturbaría gravemente la necesidad económica china de asumir un nuevo modelo y creo que supondría una pesada carga para el gobierno chino, porque no podría cumplir su parte del contrato que tú señalaste correctamente. Así que también perderá muchos apoyos. Pero por otro lado, también sabemos que los conflictos militares pueden utilizarse para recabar apoyo nacionalista entre la población. Así que China puede ser capaz de compensar la pérdida de apoyo económico o el apoyo debido a la pérdida económica con el aumento de las emociones nacionalistas. Bueno, volvemos con el tema de China y gracias por darnos una imagen más amplia de ese país. Recientemente, Rusia y China firmaron un acuerdo llamado Asociación Sin Límites. Es fácil entender los beneficios para China, energía, granos, etcétera, pero ¿está dispuesta Rusia a cambiar de ser un país eurocéntrico a un país asiacéntrico? ¿Será China el hermano mayor en esta relación? Bueno, quiero decir que si esta relación continúa así, China tendrá que ser el hermano mayor, porque la economía china es muchas veces mayor y mucho más eficiente que la economía rusa. Pero creo que hasta ahora se trata de una amistad, una alianza o una asociación que se basa en consideraciones, digamos, pragmáticas muy claras. No es una amistad entre potencias afines porque no olvidemos que Rusia es una autocracia poscomunista. China es comunista. Putin es un anticomunista de corazón, mientras que China, por supuesto, mantiene el objetivo final de una utopía comunista. Y hasta ahora, esta asociación ha ayudado a ambas partes, ha ayudado a Rusia a obtener productos que de otro modo no podrían tener debido a las sanciones occidentales. Ha ayudado a China porque ha obtenido acceso a fuentes de energía baratas. Entonces, ¿qué pasará con esta asociación una vez que estas ventajas con las que cuentan ambas partes ya no existan? Y creo que soy escéptico de que Rusia acepte al gran hermano China durante mucho tiempo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo cree que el ascenso de China a la prominencia beneficiará al resto del mundo? Se puede. Sabes, esta es una excelente pregunta y te la agradezco porque creo que es un aspecto que a menudo se pasa por alto. China puede aportar mucho al mundo porque ha pasado por una transición económica muy exitosa. Ofrece al mundo muchas oportunidades económicas. Cuando comerciamos con China, también tenemos empresas chinas que van al extranjero, que invierten en el extranjero. Todos salimos ganando. Y este es un aspecto que a menudo se olvida. China puede compartir parte de su éxito y parte de su desarrollo económico con el resto del mundo, y creo que el resto del mundo debería intentar obtener eso de China, porque no podemos permitirnos dejar estas cosas, simplemente pasar de largo. Muchas gracias. ¿Qué lecciones puede aprender el mundo en vías de desarrollo del progreso de China? ¿Cómo fueron capaces de sacar a millones de personas de la pobreza en poco tiempo? Creo que hay mucho que aprender y sobre todo aprender que gran parte de este éxito chino dependió, por supuesto, de dar libertad económica a la gente de a pie. China abrió las puertas y pidió a toda la gente, como sin duda sabes al principio, que se enriqueciera primero. Así que creó una igualdad de condiciones en la economía, algo de lo que carecemos en muchas partes del mundo. Permitió a la gente, quiero decir, hizo que a la gente pueda establecer muy fácilmente una empresa teniendo una buena idea. En China, en los años 90 y hasta hoy, es muy fácil crear tu propia empresa si tienes una idea para hacer algo. En China hay muchas personas que se enriquecieron, quienes empezaron en condiciones muy sencillas y luego tuvieron mucho éxito. Así que hay que crear igualdad de condiciones económicas.
dar a la gente oportunidades de triunfar y reducir las barreras, haciendo posible que todo el mundo tenga éxito económico. Para mí, esa es la mayor lección que podemos aprender de China, pero también es una lección a la que no mucha gente presta suficiente atención. No fue el gobierno de China la clave del éxito, pero muy al contrario, fue el gobierno que creó buenas condiciones para que la gente saliera adelante, trabajara duro y tuviera éxito. Bueno, y le preguntaré en los últimos 2 minutos más o menos que tenemos en el programa algo más personal. ¿Qué le hubiera gustado saber al comienzo de su larga y distinguida carrera como experto chino que sabe ahora que le hubiera ayudado a comprender China? Bueno, quiero decir, creo que lo que realmente me habría ayudado rotundamente y que al principio quizás no aprecié lo suficiente, es que es tan útil tener una buena red de amigos y colegas en China para saber lo importante que es hablar con la gente en China. Empecé mi carrera académica leyendo libros y leyendo sobre fuentes, pero descubrí sobre todo, tal vez en el efecto de la pandemia, cuando no teníamos contacto, lo importante que es el diálogo y el contacto. Y habría empezado mucho antes a buscar sistemáticamente estas oportunidades. No hay nada como hablar con la gente en China. Muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerlo en el programa y espero retorne pronto. Gracias por su tiempo y conocimiento. Ha sido una experiencia estupenda. Gracias. Bueno, te agradezco mucho y estaré encantado de volver cuando quieran. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros y volveremos en la próxima edición con más del ADN de las noticias.